Dioniso es tal vez el dios que mejor reproduce la esencia de la antigua divinidad masculina. Por su carácter a la vez masculino y orgiástico, feminoide y fértil, salvaje, comunitario, ligado a la naturaleza y proclive a la confusión, hace de él el dios más rico y enigmático del panteón griego. En Dioniso, desde tiempos antiguos, se ha reconocido a dioses anteriores. Heródoto lo relacionaba con Osiris y los modernos mitólogos lo identifican con el Shiva indio. Los helenos creían que los dioses bárbaros como Sabacio o Sagreo no eran otros que Dioniso, y sectas religiosas como los órficos lo reconocieron como un dios, permitiendo dicha relación una fácil penetración de la nueva fe. Los griegos siempre pensaron que Dioniso nació en Grecia, pero sospechaban cierto extranjerismo. De aquí que fuera sencillo relacionarlo con dioses de características semejantes, aunque fueran verdaderos salvajes. Todo ello llevó a los investigadores de los siglos pasados a señalar a Dioniso como un dios de reciente acuñación en el mito. Dicha teoría se vino abajo cuando su nombre fue descubierto en las tablillas escritas de Micenas del siglo XII a.C. Dioniso era tan griego como Zeus, pero a diferencia de este, su estatus como divinidad principal fue ganada a paso firme por sus devotos, y son estos cambios los que se revelan en su mitología. Dionisos en griego, revela en su nombre su ascendencia. Es hijo de Zeus, Dios. Si bien el término Nisos no es claro y podría referirse a una comarca mítica llamada Nisa, que en la Ilíada es parte de Tracia en el norte de Grecia, y el dios sería algo así como el Zeus de Nisia. Otros prefieren solo notar la relación con el dios padre. Baco, Bajos, es otro de sus nombres helenos, lo mismo que Bromio o Jaco, si bien este último parece un dios del mito eleusino, identificado después con Dioniso. Al dios se le invoca como el de las dos madres, y ese epíteto extraño tiene su origen en el mito de su nacimiento. En la tierra de Tesalia se alzaba la ciudad de Tebas, fundada por Cadmo, el príncipe de Fenicia que había llegado a Grecia buscando a su hermana Europa, raptada en realidad por Zeus y llevada a Creta. Cadmo se casó con Armonía, hija de Afrodita y Ares, y con ella tuvo 4 hijas y un hijo. La más hermosa hija de Cadmo era Semele, y más de una visita al hogar de Cadmo y un interés demasiado conspicuo del señor del Olimpo en ella, alertó a Hera de que Zeus volvía a engañarla. Semele estaba preñada, y Hera decidió perderla. Se convirtió en la nana de la joven y la convenció de pedir a su amante una prueba fehaciente de su identidad divina. Hazlo jurar que se presentará como lo hace ante su consorte. Ensorbecida, Semele cree tener la dignidad de Hera y pretende ser tratada como esposa divina. Ingenuo, Zeus acepta jurar que le dará un regalo, pero Semele lo sorprende con su fatídica petición. Muestra el Señor del Olimpo y del cielo su magnífica presencia revestida de luz y el fuego del rayo. Arde entonces la habitación y Semele se consume entre las llamas de su propia vanagloria. Pero está encinta y Zeus quiere salvar a su hijo, apenas un feto en el vientre de su madre. Prepara el padre un sitio para acogerlo, su propio muslo servirá de incubadora, y el pequeño tendrá así 2 madres, una de ellas su divino padre. Que Dioniso es un dios desde su nacimiento lo aceptan los mitógrafos. Su herencia mortal justifica tal vez su apego al mundo natural y a la convivencia con los hombres,
pero su lugar está en el Olimpo e incluso ocupa un sitio de honor en algunas listas de los 12 dioses. Nace Dioniso, y Hermes lo sustrae de los celos de Hera y lo lleva al monte Nisa para que lo críen las ninfas del lugar. Pero la cólera de la madrastra se inicia, ya que si ha muerto la rival, el fruto de esa unión es un insulto a su divinidad. La ira de la reina del Olimpo introduce por primera vez en la leyenda de Dioniso un elemento que la caracteriza, la locura. Hera enloquece a las ninfas y éstas vagan por el monte atacando a los seres que encuentran a su paso. El mismo bebé habría sufrido por su furor de no ser por el diligente Hermes que lo salva y lo lleva a Tebas, ordenando a Ino, hermana de su madre, que cría al pequeño junto a su recién nacido Melicertes. Ino esconde a Dioniso en una habitación oscura sin permitir que rayo alguno del sol la penetre y le entrega por allá a una ninfa de nombre Mistis, literalmente la muda. Ino acudirá por las noches simplemente a amamantarlo. El resplandor del pequeño basta para iluminar la habitación y Mistis inventa para él el tamboril, los cascabeles y las campanas. Ata una lanza con hiedra y crea así el primer tirso. La ninfa guarda los juguetes en una cesta enlazada con pámpanos. Cuando Ino llega a darle de mamar, es entonces que el pequeño grita Eboé, el grito místico de los iniciados en sus misterios. Todo esto es la mitificación de lo que luego serán dichos misterios del dios. Mas la penetrante mirada de Hera lo descubre y ahora enloquece a Atamante, el esposo de Ino, quien asesina a su propio hijo y luego persigue a la mujer con el pequeño recién nacido en sus brazos, creyendo que es una osa con su cría. Ino se desbarranca hacia el mar desde un desfiladero, rogando a los dioses por su seguridad. Las deidades marinas escuchan su súplica y la transforman en la diosa blanca, Leucotea, patrona de los naufragios, en tanto que su pequeño bebé es ahora Palemón, dios de los puertos, y al que se encomiendan los navegantes a fin de volver a casa. Hera ha enloquecido al propio Dioniso, y éste vaga sin rumbo por la comarca. El oráculo de Dodona, la voz de Zeus, lo envía con Rea Cibeles a Frigia, asegurando que la diosa lo curará. Baco recupera la cordura y Cibeles lo cría a despecho de los celos de Hera. El niño crece fuerte entre las fieras de su consentidora abuela y los cuidados de Sileno, un sátiro que lo amará con la ternura de un padre gentil. Hecho un jovencito, Dioniso es la envidia de todos los sátiros, genios de los bosques con aspecto de hombres, pero con orejas, cola y pene de caballo, lascivos compañeros de juego del muchacho. Las ninfas se pelearán por las atenciones del apuesto Dioniso, que practicará con ellas los consejos de los sátiros. Se dice que también lo acompañaban los centauros, hombres en el torso y garañones de la cintura para abajo. Pero de entre todo su séquito, ninguno obtuvo más atención que el efebo Ampelo. Fruto de los amores de un sátiro y una ninfa, Ampelo era tan hermoso que pronto se convirtió en el compañero asiduo del también bello Dioniso, quien tal vez descubrió en él otro tipo de amor del que le ofrecían las ninfas. Pero un día funesto, un toro salvaje dio muerte a Ampelo, y Dioniso no pudo salvarlo ni aplicando ambrosía en la herida. Para que todos degustáramos el amoroso beso de Ampelo, Dioniso lo convirtió en un fruto dulce y redondo, purpurino, la viña, en griego ámpelos, que produce la uva que se transforma en vino, ese néctar de los hombres.
La vida de Dioniso da un giro al decidir que todos los pueblos deben adorarlo y comenzar así una campaña religiosa de proselitismo. El primer sitio, según algunos mitógrafos, es Tebas, la patria de su madre. Algunos lo reconocen como el hijo de Zeus, el dios nacido en su ciudad, pero otros lo rechazan e incluso tildan de farsantes, como las hijas de Minias, Alcítoe, Leucipa y Leuconea, quienes blasfeman al rechazar la divinidad del antiguo príncipe, y mientras la ciudad se reviste de pámpanos y se alistan a adorarlo, ellas se encierran a tejer en su casa. Dioniso, enfurecido, produce en la cerrada habitación la inusitada aparición de antorchas y el rugido de invisibles fieras. Aterradas, las hijas de Minias quieren escapar, y al hacerlo, su cuerpo cambia y se convierten en murciélagos. Y si amaron la oscuridad y el retiro en un antro, en ellos han de vivir. Pero la oposición más persistente viene de la propia familia materna del dios. Penteo, su primo y a la sazón rey de Tebas, se opone a reconocer a Dioniso como dios. Por ello, éste ha planeado una atroz venganza. Su madre y sus tías, adorándolo, se lanzan al monte y Penteo, que no puede dar crédito, trata de auscultar esos misterios. Las persigue, disfrazado de mujer trata de pasar entre ellas, pero es descubierto, y entonces las enloquecidas adoradoras lo matan despedazándolo, como hacían con las fieras que encontraban a su paso. Grecia, Tracia y las islas son teatro de múltiples leyendas locales del triunfo de Dioniso, y se dice que con su cortejo de sátiros y ninfas, a las que se conoce como Ménades o Bacantes, pues enloquecidas siguen al dios, Baco emprendió la conquista del este y sus correrías lo llevaron hasta India, de donde volvió victorioso, como cuenta Nono en su obra monumental Las Dionisiacas. Se cuenta también que al volver Dioniso de Atenas, vio en la isla de Naxos a una hermosa joven. No era otra que Ariadna, hija del rey cretense Minos, que se había fugado con Teseo, el asesino de su medio hermano, el Minotauro. Pero el traidor héroe la había abandonado en la isla. Dioniso se prendó de Ariadna, dormida y abandonada, y le propuso matrimonio, sellando su unión con el regalo de una corona, obra de Hefesto, y que se encuentra suspendida en el cielo en la constelación que lleva ese nombre. El cortejo nupcial de Baco y Ariadna está representado profusamente y se vincula con sus viajes de conquista espiritual como su culmen, como su triunfo. En Naxos se celebraba a Ariadna como una diosa doble, una oscura, patrona de la muerte y enlazada con la joven, muerta así por Ártemis, y otra luminosa y celeste, consorte de Baco. Los investigadores aseguran que Ariadna es una antigua diosa cretense. Algunos piensan la señora del laberinto que aparece en los textos micénicos, y su culto, migrado a Naxos, sería semejante al de Astarte, quien descendió al inframundo por su amado, símbolo del rescate del alma por el poder divino luego de la muerte. Un dios tónico y del éxtasis como Dioniso sería el candidato ideal para relacionarse con ella y representar juntos el aspecto escatológico de la religión griega. Pero el mito de Dioniso contaba con su propio descenso al submundo, y lo hizo con el fin de rescatar a su madre. Semele fue rescatada del Hades y transformada por su hijo en Tione, la Ménade por antonomasia, y desde entonces vive entre los dioses a despecho de Hera. En algunas variantes se dice que Baco descendió por la región de Lerna en el Peloponeso, pero otras lo llevan a Delfos,
y se mostraba junto al trípode de la Pitia la tumba del dios, es decir, el sitio por donde bajó al Hades en busca de su madre. Dioniso y Apolo parecen representar, según Nietzsche, dos aspectos contradictorios de la naturaleza divina y a la vez complementarios. Apolo es la luz de la razón, el orden y la civilización. Dioniso es la oscuridad del inconsciente, la locura y el salvajismo. Si Apolo es lo masculino, Dioniso es lo afeminado. Apolo es el dios de los hombres, Dioniso el regocijo de las mujeres, sus principales seguidoras. Apolo es la mesura, nada con exceso, rezaba la máxima délfica. Dioniso es el desenfreno, el patrono del éxtasis, no solo el que se alcanzaba por medio del vino, un desinhibidor que los griegos amaban, pero procuraban tomar con medida para no caer en una actitud bestial. Para muchos, este es el principio estático de Dioniso, que luego se tornó más de corte chamánico, con la identificación del dios heleno con otros extranjeros, como el tracio sagreo. Dioniso tiene un principio estático. Es un dios que permite el tránsito del espíritu a otras regiones. Primero, las profundidades del propio subconsciente y luego la que implica el paso de la muerte. Es un dios del cambio y de allí su carácter metamórfico y que permite la fusión de los contrarios. Su leyenda demuestra cuánto amaron los griegos esa búsqueda de su propia fusión con lo otro, hombre, mujer, animal, naturaleza. Dicha búsqueda no fue tan apreciada por los austeros romanos, que no tuvieron un dios con quien identificar a Dioniso Baco, como no tuvieron uno para con Apolo. Mas ellos, siendo, digamos, más cuadrados que los griegos, los romanos no buscaban aquellas profundidades y preferían la sutileza ordenada de lo militar o de la filosofía determinista. Cuando la religión dionisíaca llegó a Roma, fue tolerada hasta que sus excesos provocaron una caza de brujas. No obstante, el culto pervivió, pues representaba la necesidad más apremiante del ser humano. ¿Qué soy? El jolgorio de Dioniso, antecedente del teatro cómico, es parte integral del culto y el mito de este dios. Baco es raramente concebido como un dios aislado. Su cortejo lo forman bacantes, también llamadas ménades, sátiros, el viejo sileno, que fue luego reproducido en muchos, como él, los silenos, y a estos se unieron dioses romanos como Fauno y Silvano. Como vimos, desde su infancia, Dioniso tuvo relación con las ninfas, genios femeninos de las aguas y la tierra, que al entrar en contacto con él, dios de los excesos, exacerbaron sus tendencias naturales a la lascivia y la locura en general. Con el nombre de Ménades, proveniente del verbo mainomai, enloquecer, o también llamadas bacantes a partir del nombre del dios, las acompañantes de este se llenan de furor y corren con los cabellos al viento, cazan con sus manos a fieras y ciervos para comer su carne palpitante. Toman a las serpientes y les permiten enroscarse en sus brazos y cabellos. Maternales, ofrecen sus pechos a las crías del bosque, pues las ménades representan con mucho el doble aspecto de la naturaleza, la destrucción y la vida. Pero si las seguidoras humanas de Baco pueden llamarse como las divinas bacantes, los seguidores del dios no pueden fácilmente ligarse a los seres divinos conocidos como sátiros. Dioniso es un dios de las mujeres, no solo porque les permite liberarse de sus ataduras sociales y ser locas por un momento, sino porque también es el amante, el falo erecto dispuesto siempre a complacerlas. Los sátiros son la exacerbación de este principio fecundante al servicio de lo femenino.
Se decía que eran hijos de Hermes y la ninfa Iftima, o de la náyade Nicea y del propio Dioniso. El arte más antiguo los representó con forma de hombres, pero cola, orejas y pene de caballo. Con el tiempo su idea fue suavizándose y para época helenística solo conservan las orejas puntiagudas. Cuenta Nono que nunca fueron grandes valientes, sino más bien danzantes y amantes prontos. Cuando el mito dionisiaco llegó a Roma, los sátiros fueron enlazados con otro genio de los bosques, quien como ellos representaba la fertilidad de la tierra, los faunos. Relacionado con la idea de benevolencia, Fauere, Fauno era el dios bueno, que entre los habitantes de Lacio promovía la fertilidad de los campos y los rebaños. Su nombre se enlazó con el antiguo héroe de origen griego, Evandro, Anet, el buen hombre, y Fauno perdió su carácter divino al menos un poco. Más aún, con el gusto romano por la historización del mito, Fauno fue un antiguo rey de Lacio, cuyo hijo, Latino, era el soberano a la llegada de Eneas. Evandro era de origen arcadio, pues de aquella región griega llegaron las colonias a la actual Sicilia y el sur de Italia. El dios de la región Arcadia era Pan. Fue un claro referente para este buen Fauno y adquirió así un aspecto caprino. Se decía que Fauno tenía una hermana y esposa, Fauno, y que sus múltiples hijos eran los faunos, geniecillos del bosque, con quienes se identificaron los sátiros y que plagaron la imaginación campestre del folclore europeo. Los romanos tenían también a Silvano, cuyo nombre hacía referencia a los bosques o silva, y se le concebía como protector de aquellas regiones arboladas. Pronto su número se multiplicó y aparecieron los silvanos. La relación mítrica entre sátiros, faunos, silenos y silvanos confundió fácilmente a estas figuras y su iconografía, así como sus costumbres, y se mezclaron a tal punto que hasta el día de hoy es difícil discernir las diferencias. Un caso particular sería el de Sileno, a quien vimos como un sátiro, mas tuvo el privilegio de ser el ayo de Dioniso. Si bien el dios maduró, su ayo debió envejecer, y el arte griego lo representó como un obeso y peludo viejo que siempre se halla embriagado, ya sea sentado en un odre de vino, ya sobre un asno que le sirve de montura. Los otros sátiros lo ayudan, y tal vez por ello es que se pensó que un tipo de deidades campestres eran los silenos, simple multiplicación del primitivo personaje. La única deidad que se destaca en el grupo de seguidores de Dioniso es Pan, cuya antigüedad no está a discusión, pues pertenece a la mitología de una de las más primitivas regiones helenas, Arcadia. Contaba el mito que era hijo de Hermes y de la ninfa Arcadia llamada Driops. La seducción fue, según algunos, bajo la forma de un macho cabrío. Por ello, al parir al pequeño, este nació con cuernos y patas de cabra y comenzó a brincotear. La ninfa huyó despavorida y Hermes llevó a su hijo al Olimpo, donde las cabriolas del pequeño causaron tal regocijo a todos que así le impusieron su nombre, Pan, todo. Dioniso se encariñó con él y lo tomó a su cuidado. Pero los padres de Pan no siempre fueron considerados los mismos. Una variante decía que la mujer seducida por Hermes en forma de macho cabrío fue Penélope, y una alteración más indecorosa decía que Pan era hijo de esta y de todos sus pretendientes. Otros aseguran que era hijo de Zeus y Calisto,
o de Urano y Gea, o de Amaltea. Y era así entonces Pan el compañero de infancia de Zeus. Los mitógrafos antiguos trataron de dar un orden a tan abigarrada mezcla y decidieron que era, al menos, producto de dos Panes diferentes. El primero, hijo de Urano y Gea y compañero de Zeus, y el otro, hijo de Hermes y dios de Arcadia, llamando al primero Egipan y al segundo simplemente Pan. Dios de los bosques, es patrono de los rebaños y principal custodio de su reproducción. Creen los investigadores que su nombre hace referencia a Poimainomai y Poimen, pacer y rebaño, respectivamente, o que su raíz podría remontarse al sánscrito Parvana, viento, un agente de fertilidad en muchos mitos universales. Como todo dios de la fertilidad, Pan es un ser lascivo, y su representación animalesca se aúna a dicha característica. Cuenta la leyenda que sedujo a Selene, la luna, transformado en albo cabrón que pacía en alta cumbre. Enamorada del blanco macho, Selene descendió para acariciarlo y éste la tomó como mujer. Como obsequio a sus favores, Pan le regaló una manada de blancos bueyes. Pero los amores de Pan no fueron siempre exitosos. Prendado de una ninfa de nombre Pitis, el pino, ésta lo aceptó y rechazó los intentos del viento Bóreas, por lo cual éste se vengaría persiguiéndola con su potente soplido y despeñándola de una cumbre. Gea, apiadada del dolor de Pan, transformó el cuerpo de la joven en el árbol de su nombre, como digo, el pino. Con el propósito de no volver a sufrir, Pan le armó una celada a Eros y luchó cuerpo a cuerpo con el mozalbete, que terminó por vencerlo, y en su triunfo Eros juró vengarse haciendo que una y otra vez el cornudo dios sintiera el amor. Se prendó Pan de Siringa, una montaraz ninfa del monte Liceo, e intentó forzarla, pues la ninfa se resistía. Escapa la diosa y Pan la persigue hasta las orillas del río Ladón, padre de ella, quien para salvarla de la violación la transforma en junco. Cuando llega el dios solo pudo besar la endeble caña y el aliento del fugaz beso resonó a través de ella con dulce queja. Unió el dios con cera las cañas y formó la siringa, la flauta de Pan, que era el instrumento por antonomasia del pastor, principal devoto del caprino dios. La figura de Pan no era considerada como un genio bondadoso a pesar de su influencia sobre la fertilidad del ganado. Se decía que su presencia causaba un terror tal que se conoce hasta el día de hoy como pánico. No obstante, Pan era también un gran seductor. El sonido de su siringa resonaba en los bosques y se decía que a su influjo muchas pastoras habían sucumbido. Considerados como seres salvajes, símbolos de la naturaleza agreste y miembros del cortejo dionisiaco, son también los centauros, seres híbridos mitad caballo, mitad hombre. Los centauros eran tenidos por los más violentos miembros del cortejo de Dioniso y ello les venía de herencia. Ixión era hijo de Flegias, un impío que intentó quemar el templo de Delfos. Como su padre, Ixión era dado al engaño. Cuando pidió la mano de la princesa de Tesalia, Ía, juró dar en prenda magníficos regalos. Celebrada la boda, Ixión no entregó a su suegro los regalos y, requerido por éste, lo invitó a un banquete, pero allí atrapó al anciano y lo arrojó a un pozo lleno de carbones encendidos, donde murió el infeliz. Nadie quiso purificar al criminal, pero Ixión rogó a Zeus y éste se apiadó de él, lavó su mancha y lo introdujo en el Olimpo. Ya en el palacio, Ixión intentó seducir a Hera. La diosa lo reveló a Zeus, pero éste,
desconfiando de su mujer, dio a una nube, Nefele en griego, las formas de la diosa, y pudo comprobar que el huésped lo traicionaba, pues forzó a la nube. Zeus lo expulsó del Olimpo y lo condenó a no revelar lo ocurrido. Pero Ixión se vanaglorió de haber violado a la esposa de Zeus, y el dios lo fulminó, enviándolo al Hades, donde allí lo veremos padecer su suplicio. De aquella extraña unión con la nube nació un ser híbrido, hombre hasta la cintura, caballo a partir de allí. A él se llamó Centauro. Centauro olisqueó un día en el aire el aroma de las yeguas de Magnesia en celo y las montó a todas. De aquella unión animal nacerían los centauros como raza. La historia de estos se enlaza con la de los héroes más preclaros de Grecia y es entonces que la veremos. Sin embargo, hay que mencionar a un ser híbrido semejante a los centauros que no lo es, pues no comparte ni las características de personalidad ni el origen de este, Quirón. Crono violó a Filira bajo la forma de un caballo, y de esa unión nació un ser biforme, hombre y potro. Quirón, de naturaleza pacífica y sabia, excelente médico al punto que admirado Apolo le encomendó la creencia de Asclepio, dios médico que ya conocimos, es este Asclepio uno de los héroes criados por Quirón, siendo el último de ellos Aquiles. Cuando entrenaba a este, llegó a visitarlo Heracles, y al examinar Quirón una de sus ponzoñosas flechas, la punta de ésta lo hirió en la pata. Ninguna de sus artes le sirvieron y el dolor no le permitía reposo. Como le estaba negada la muerte al ser un dios, rogó a Zeus, y éste concedió que el desdichado Quirón cediera su inmortalidad al titán Prometeo, y el pseudocentauro entonces pudo morir. No quiso Zeus que Quirón fuera olvidado y lo transformó en la constelación de Sagitario. Los centauros en general son el símbolo de la otredad, hombres en el extremo de la civilización y animales superiores por su hibridismo. Son a la vez enemigos y contrapartes del hombre. Todos los pueblos extranjeros del griego tenían cierto tinte de centauros por sus costumbres y su liminaridad. Aunque menos común, se decía que también había centauresas, pero su aparición es tardía y su lugar como las otras mujeres fue ocupado por lo común por las amazonas, que cual los centauros son lo que no debe ser una griega. En el aspecto de la vida campestre, Roma siempre tuvo un particular interés, y es el único aspecto donde podemos encontrar una rica parafernalia mitológica, aunque siempre unida al aspecto cultural. Encabezaba este grupo la diosa Flora, diosa de las flores, y quien representaba el renacimiento de la vida vegetal. Los griegos ya reverenciaban a una Chloris, símbolo de la vegetación y amante del dulce viento céfiro, con quien engendró a Carpo, el fruto. Pero Flora, a quien luego se asignó esta leyenda helena, era una deidad más rica y venerada desde tiempos remotos, como lo comprobaron las inscripciones encontradas por todo el Asia. Deidad de carácter licencioso, representaba la fuerza fecundante en forma de una divina mujer, patrona de los meses primaverales, de abril a mayo, y por ello se enlazaba a Venus, que como ella es coqueta y lasciva. Dicha personalidad tenía algo de mágico, pues la floración encierra cierto místico poder que se enlaza a las oscuras fuerzas de la tierra. Por ello, en el mito romano, Flora había sido la diosa hechicera que auxilió a Juno para concebir a Marte al tocar una flor. Junto a Flora se celebraba a Pomona, diosa de los frutos, y a su consorte, Vertugno o Portugno, un dios de origen etrusco, divinidad que presidía la madurez de las frutas y las verduras. Patrono del estío y el invierno,
se le representaba como un hombre en plenitud, cargando un grupo de frutos y llevando algún instrumento de siega. Los romanos veneraban solícitamente también a Término, dios protector de los límites de los campos, cuya presencia era tan sagrada que durante la construcción del templo capitolino, la presencia de un término se respetó, haciendo un agujero al techo para que el dios siguiera delimitando su estadía que llegaba hasta esas regiones. Veneración constante se realizaba en Roma a diversos aspectos de la vida diaria que podía incluir a Pales, a la vez Dios y Dios, protector y protectora de los pastores, o a Fornax, Dios o diosa también de los hornos, o a una serie de dioses y diosas menores conocidos en conjunto como los Indigitamenta, y que Varrón enumeraba en 3000 de ellos. Incluyen dioses tan extravagantes como el dios de las cuestas y la diosa de los descensos, Divus Ascensus y Digua Clivícola. Árculo, el dios de los cajones y los armarios. Potina, la diosa que da de beber al fatigado. Bubona, la diosa custodio de los bueyes. O Epona, la diosa que cuidaba los caballos. Las embarazadas contaban con una deidad para cada mes y el acto del nacimiento, que tenía a Natio como dios principal, poseía además a diosecillos que auxiliaban al bebé desde su expulsión hasta su primer sorbo de leche materna. En dicha polvareda de dioses, que eso significa índiges, se encuentran vestigios de los ancestrales cultos folclóricos, a más de importaciones de Grecia, Galia y otras regiones vecinas del Lacio, como Sabina y Etruria. Como queda dicho, Grecia no es ajena a estos dioses menores, alegorías de la vida. Los helenos adoraban a Irene, la paz, a Kairos, la ocasión, a Pluto, la riqueza, a Penia, la pobreza, a Como, la alegría del banquete, a Himeneo, el matrimonio y un largo etcétera. Baste recordar a los hijos de Nix que enumera Hesiodo para recordar muchos otros nombres que agregar a la lista. En Roma, más propensa al culto y respetuosa de la antigüedad, la misma ciudad fue adorada como Dea Roma, un claro antecedente de la veneración actual a la patria. Mas, en el mundo campestre de Grecia no se reverenciaban solo las alegorías o las abstracciones de la fertilidad. Hubo 2 semidioses que se integraron al mundo del octónico y más tarde al escatológico ámbito que dichos cultos agrícolas adquirieron, si es que no lo tenían desde una muy remota antigüedad. Hijo de Apolo fue el bello Aristeo, a quien criaron las ninfas con dulce miel, y por ello el joven se hizo el más famoso apicultor de Grecia. Un día encontró a una hermosa ninfa y le habló de amores, pero la joven diosa se resistió y salió corriendo. Aristeo la persiguió, convencido de que la poseería, mas la ninfa pisó a una serpiente dormida y el animal la mordió, matándola con su veneno. Desde entonces sus abejas murieron por la cólera de las compañeras de la ninfa, y fue necesario que el semidios pidiera al oráculo de Tiresias saber cómo calmarlas. Sacrificando un toro a las ninfas, las diosas permitieron que del cuerpo muerto del animal emergiera de nuevo la vida en forma de un enjambre enorme. Imagen no solo de un hecho real, donde en ocasiones las abejas se enjambran en los cadáveres, sino también símbolo de la vida que surge después de la muerte. Almas abejas que se elevan a una nueva vida. La ninfa muerta era Eurídice, esposa amada de Orfeo,
el más grande músico de Grecia, hijo de la musa Calíope y del rey de Tracia, Eagro. Era tan extraordinario Citaredo que los animales del bosque abandonaban sus guaridas y mansos se acercaban a escucharlo. Incluso los árboles arrancaban sus raíces y lo seguían, y las rocas rodando lo acompañaban. Nadie podía igualarlo, al punto que, armado con su cítara, acompañó a los héroes a la peligrosa aventura en busca del vellocino de oro. Pero lo que Orfeo se proponía era aún más peligroso que aquello, porque muerta Eurídice quería ir en su busca al inframundo. Desciende por la boca tenebrosa del Ténaro, que ya veremos es una entrada al más allá, y pulsa su cítara y canta como nunca antes. Se detienen las corrientes heladas de la Éstiga, baja su cabeza triple el perro guardián Cerbero, y hasta las mismas erinias lloran al escuchar el lamento fúnebre de Orfeo. Se conmueve Perséfone y le arranca a Hades la promesa de revivir Eurídice. Tan solo condicionan al amante a que no vuelva su rostro para buscar a su amada. Camina el héroe hacia la salida y nadie detiene su paso. Escucha las pisadas que lo siguen, pero casi al llegar teme no ser acompañada de su amada y vuelve la mirada tan solo para contemplar cómo Hermes se lleva de nuevo a Eurídice, que le tiende los brazos. Intenta regresar también él, pero esta vez le cierran el paso y debe volver al mundo de los vivos. Ningún amor lo llena ahora, desprecia a las mujeres que lo cercan y en su desesperación se aficiona a los jóvenes varones, iniciando el amor homosexual en Tracia. Las mujeres, incitadas por el furor báquico, lo atacan y despedazan por hacer que los hombres abandonen su cama. Su cabeza es transportada hasta Lesbos, donde Erafama seguía cantando y profetizando. El poeta romano Ovidio asegura que en el inframundo, por fin, Orfeo ha encontrado a Eurídice y juntos caminan a orillas del Eteo, el río del olvido. La secta órfica, que tenía al héroe como el gran maestro de su filosofía religiosa, argumentaba que en su viaje al inframundo, Orfeo había traído noticias sobre la región de los bienaventurados y la manera de alcanzarla, y los iniciados en sus misterios tenían acceso a tan preciada información. Argumentaban también los sacerdotes órficos que el cantor había hecho numerosos viajes y que en el realizado Egipto conoció los secretos osíricos y los llevó a Tracia, colocando en el centro del culto a Deméter, Hécate y Baco. En tan abigarradas noticias podríase reconocer las mezclas que la comunicación estableció entre las religiones de corte soteriológico o salvífico. La vida asceta órfica incluía un régimen vegetariano y ciertamente recuerda los postulados pitagóricos que se decían de raigambre egipcia. En la tríada divina puede reconocerse claramente a Isis, Neftis y Osiris, en griego Deméter, Hécate y Baco, respectivamente, e incluso la adoración simbólica del huevo como imagen del universo suena a todas luces oriental. Pero las historias reportan al orfismo de origen nórdico y los aspectos solares del culto establecen una dirección menos oriental. Pero el fenómeno órfico es materia de un curso de religión.